En primera de Juan, el capítulo 2, el verso 20 y 27 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Luego el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y está hablando de esa unción que permanece en nosotros, es el Espíritu Santo, en el cual en Corintios nos dice, en 2 de Corintios, el capítulo, aleluya, 1 creo, déjeme ver, 2 de Corintios, aleluya, el verso 1, el capítulo 1, perdón, el verso 21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos ha ungido es Dios. Digan: yo estoy ungido. Hemos sido sellados. Cada uno de ustedes, ¿cuántos han visto un sello en un papel alguna vez? Estampado. Un sello de estos de agua, creo que le llaman, que tienen relieve. ¿Han visto o no? Ustedes están sellados, todos ustedes. No lo saben, pero tienen un sellazo ahí dentro de ustedes. Los demonios lo ven. Los ángeles lo ven. En el ámbito espiritual lo puedes ver. Tú estás sellado. Ese sello dice que tú le perteneces a Dios. Eres un producto separado. Por eso es santo, pues. Santo significa separado, nada más. Tú ya eres santo, separado para Dios. Aleluya. Has sido sellado con el Espíritu Santo. Son las arras del Espíritu. Tú has sido ungido. Y esa unción que tú tienes, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Y la Biblia dice en Lucas, el capítulo 4, que cuando habla acerca del Señor Jesucristo y cómo Él fue ungido, y que así como el Padre lo envió, Él nos envía a nosotros. Dice en Lucas el capítulo 4, el verso 18 y 19, y Él mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió? ¿Y para qué tú y yo hemos sido ungidos con el mismo Espíritu Santo? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si tú predicas ley, si tú predicas condenación, si tú predicas castigo, si tú predicas ira, si tú predicas cualquier cosa que esté en contra de las personas, no estás predicando el Evangelio. No estás dando buenas nuevas. Porque todo el castigo de toda la humanidad fue puesto en Cristo Jesús. Toda la gente que está allá afuera ahora, que aún no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, son gente con la cual Dios no está enojados ya. Pero yo he visto en Betel, para que veas pues ahí. Yo he escuchado a Mr. Condemnation decir tal y cual cosa, ¿no? Tú debes oír el Evangelio. El apóstol Pablo dijo que si alguien predicaba un evangelio diferente al cual él había predicado, inclusive un ángel del cielo, sea anatema. ¿Qué era anatema? Maldito. Para lo fuerte que era. Y por eso es que la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Porque hay mensajes que parecen muy buenos y enseñanzas en el cuerpo de Cristo que parecen muy buenas, pero van en contra del puro evangelio de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Algunos dicen, cuando se predica la gracia de esa manera, es una licencia para pecar. Hermanos, con la ley y con la condenación, la gente igual no tiene licencia e igual peca. Al contrario, la gracia te hace libre. Hay un versículo, déjeme verlo en
En Judas. Judas. ¿Qué capítulo? Si me preguntas eso, sé que no has leído Judas jamás. En Judas el verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está diciendo que había gente que usaba la gracia de Dios como libertinaje, pero los llama hombres impíos. Mientras que la palabra de Dios nos dice en Tito, hoy estamos en epístolas cortitas, Judas y Tito. Era un chiste. Pero en Tito, el capítulo 2, el verso 11 y 12 dice, Tito capítulo 2, verso 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿quién nos enseña? La gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La verdadera gracia de Dios te va a enseñar a que te apartes y renuncies a toda impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, ya hemos visto en otras oportunidades que la fuerza del pecado está en la ley. El poder del pecado está en la ley, en la prohibición. Cristo cumplió la ley por nosotros, nos ha hecho libres. Amén. Pero este espíritu con el cual Él nos ha sellado, con el cual Él nos ha ungido, este espíritu siempre nos va a llevar a las cosas de la palabra y a agradar a Dios, ¿sí o no? Siempre en lo profundo de tu ser, tú quieres agradar a Dios. ¿Dónde está el problema? En tu cabezota y en tu cuerpo. O en el caso mío, cuerpote. Ahí está el problema. Debemos renovar nuestra mente con la palabra para entender lo que Él ya hizo, no lo que va a hacer, lo que Él ya hizo. Y en la medida que tú renueves tu mente con la palabra y la alinees a tu espíritu que siempre quiere vivir y agradar a Dios porque es perfecto, porque Dios no puede hacer espíritus imperfectos, ¿sí o no? Y Dios nos dio un nuevo espíritu, un nuevo corazón, no nos lo dio remachadito o surcidito, no, en que hace cualquier cosa y se rasga, no, nos dio un espíritu perfecto porque Dios no viene ninguna cosa mala. Entonces, si tú dejas que tu mente sea renovada con la palabra para entender quién eres en Cristo Jesús, qué es lo que Él ha hecho a través de su obra y qué es lo que tú ahora eres en Cristo Jesús, va a haber una transformación que finalmente va a empezar a afectar inclusive a tu cuerpo y en la forma en que tú te conduzcas, y todo es por gracia, porque la gracia además nos faculta, nos inviste del poder necesario, o ahora que ya están acuñando esa palabra, nos empodera. En inglés, empower. Ahora ya la están usando en español, nos empodera. A mí me suena como emparedado, pero bueno, nos empodera o nos inviste, nos reviste del poder sobrenatural de Dios para vivir una vida en santidad. Sin esfuerzo, sin lucha y sin batalla, te apartas de aquello que sabes que no le agrada a Dios, porque además por renovar tu mente, estás todo el tiempo considerando solamente aquello que agrada a Dios. Y lo que tú consideras, en lo que tú meditas, en lo que tú piensas y en lo que tú imaginas, gobierna tu vida y te transforma. Hola. ¿La ley qué hace? La ley hace que te centres solamente en el pecado, en el pecado, en el pecado. Por eso el poder del pecado es la ley. Pero ya no estamos bajo la ley, por eso el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y volviendo a la unción en Lucas el capítulo 4,
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A los pobres de qué? A los pobres no se refiere solamente a los pobres económicamente, se refiere a los pobres de espíritu, a los pobres que reconocen que necesitan un Salvador. Entonces, darles las buenas nuevas, la buena noticia. Por eso la palabra evangelio es una palabra que no se usaba normalmente entre los griegos, porque era una palabra especial. Era una palabra que era tan buena noticia, pero tan buena, como que te queda, ¿será cierto o no? ¿No? Un poco así tipo la CLAE, pues, ¿no? Y la buena noticia de CLAE se cayó, no era cierta, ¿sí o no? O sea, una cosa así, o sea, que tanto será cierto, pero es cierto, gloria a Dios. Porque todo el precio, todo el castigo, todo lo que nos era contrario, lo puso en Cristo Jesús. Por eso es que 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo les puedo decir, hermanos, que en este último año y medio, en el que yo estoy meditando en todas estas cosas, yo tengo 34 años en Cristo, y hoy en día estoy más enamorado de Jesús que en todos los años puestos juntos. Wow, todo lo que Él ha hecho por mí y sigue haciendo. No, mi esposa puede decirle, escucho canciones de adoración ahí en mi casa y lloro. Le cuento a alguien lo que Él ha hecho por mí y lloro. Es tan maravilloso. Y no tengo que afanarme por realizar milagros. No tengo que afanarme por orar por nadie. No tengo que afanarme por conseguir el poder. ¡Poder a mí! No. Será llamas a mí, ¿no? Si dices eso acá, se te acercan las llamas. Vicuñas. No, ya está dentro de nosotros. Lo que tenemos que hacer es alinearnos a la palabra y ver las cosas como Dios las ve. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La palabra funciona, hermano. Y es la palabra de su gracia. La palabra de justicia. La palabra de fe. ¿Han visto o no? En Hechos dice la palabra de su gracia en el capítulo 20. En Hebreos 5, el verso 13, dice la palabra de justicia. En Romanos 10, el verso 8 dice la palabra de fe. Aleluya. Es la palabra de su gracia. No es la palabra de condenación. No es el trono de juicio al que nos acercamos confiadamente, sino al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Hermano, hermana, ¿cuánto realmente pudiese medir en tu vida? ¿Cuánto realmente estoy caminando en esta verdad, en esta revelación? Por eso es que las epístolas paulinas se les llaman pues el evangelio de la reconciliación, porque él revela eso, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? No los tomaba en cuenta porque todo lo cargó en Cristo Jesús. Hay un término legal que dice que no se puede, porque mucha gente dice, pero Dios es amor, pero también es justo. Claro, Él no nos ha perdonado todo porque se volvió suave, o se suavizó con el paso de los años. Ya el anciano Edías, ¿no? Está viejito, ya pues se suavizó un poquito Dios. No. Él ha hecho esto porque Él es justo. ¿En qué sentido? Si ya cargó y ya condenó y ya hubo un juicio por el pecado y todo fue cargado en Cristo Jesús, tú no puedes ser juzgado por lo mismo 2 veces. Si ya la pena fue pagada, pregúntaselo a cualquier abogado. Hola. Sé que Dios no se volvió blando, no, Él es justo. La cosa es que nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar, pagó el precio completo. Fue al infierno y ahí Dios lo resucitó y ahora está sentado